Estamos cerrando Ya ven que tenemos un programa en la Escuela Judicial que se llama ¿Por qué leer A?, donde retomamos algunas figuras importantes de la democracia, el constitucionalismo y demás, ¿no? Esta semana grabamos los capítulos de 3 muy importantes mujeres. Me refiero a Rosario Green, a Aurora Arnaiz Amigo y el día de ayer Paulina Fernández Cristia. Y ahorita estoy terminando de ponerme de acuerdo para filmar acerca de la vida y obra de Lucas Alamán, que yo creo que puede ser muy interesante. Ya hablamos de Mariano Otero, de Emilio Rabasa y demás. Bueno, a ver, dejando esos comentarios a un lado, nos toca el día de hoy hablar acerca de causales específicas de nulidad de la votación. Déjenme, perdón, estoy aquí haciendo un ajuste. Ya, causales específicas. Ok, el día de ayer ustedes estuvieron con mi compañero Alejandro Lozano, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. Perfecto. Bueno, Jonathan Alonso estuvo también conmigo en la mañana, hoy, ayer, ¿verdad? Ok. ¿En qué inciso se quedaron con el buen Alejandro? Prácticamente, maestro, vimos todos de la A a la K, pero digamos de manera general también, ¿no? Que refirió todas las causales de nulidad. Ok, perfecto. Entonces voy aquí a hacer un ajuste para no... Permítame tantito. Bueno, es que prácticamente ya las vieron todas. Yo no quisiera repetirme con Alejandro, pero a lo mejor me voy a repetir un poco. Y me apena un poco, estimado Jonathan, porque lo vimos en la mañana. Entonces, bueno, me apena contigo, Jonathan, pero bueno, no le soples los ejemplos ni los chistes, por favor. Bueno, a ver, vamos a empezar comentando lo siguiente. Yo sostengo algo que desde luego cabe la posibilidad de apreciarlo de una manera crítica. O sea, que pueden ustedes no estar de acuerdo. Lo que sostengo es que todos los actos jurídico-electorales, todos los supuestos de nulidad, podríamos nosotros desaparecerlos de la ley, y a pesar de desaparecerlos de la ley, seguirían teniendo efectos, seguirían surtiendo sus efectos, las nulidades. ¿Por qué razón? Porque los actos electorales forman parte de los actos jurídicos en general y de los actos jurídicos en particular de aquellos que conocemos como los actos jurídico-administrativos. Esto se lo he escuchado a dos personas que creo que conocen mucho de la materia, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de Sala Superior, y el magistrado Sergio Arturo Guerrero, de la Sala Guadalajara. El magistrado de la Mata, que a final de cuentas, bueno, pues conoce muy bien estos temas de teoría jurídica, dice, bueno, es que los requisitos del acto jurídico se aplican perfectamente al acto electoral, y a mí me parece que esto es así, y que funciona exactamente igual respecto del acto administrativo. Esto lo dice don Sergio Arturo. Esto es importante tenerlo claro, porque nos va a permitir tener un marco general a partir del cual nosotros vamos a ir construyendo el día de hoy. Bueno, voy a poner aquí una breve presentación. Aquí está, que nos puede ir guiando. Yo les pediría que la siguiéramos y vamos a abrir más adelante un espacio para las preguntas y si puedo ofrecer alguna respuesta y desde luego los comentarios. Muy bien. Espero que ahí se ve, Marcos Vidal, ¿ahí se ve? Marcos, ¿sí se ve? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, que a veces cuando pongo la presentación me bota, no sé por qué. Bueno, a ver. El acto jurídico, el acto electoral
lo tenemos que considerar como un acto jurídico, ¿no? Si nosotros nos vamos a el pensamiento de Hans Kelsen, nosotros tenemos que considerar que todo acto del Estado es un acto jurídico. Podría parecer para algunos esto un mero reduccionismo y decir que el Estado es más que mero actividad jurídica. Sin embargo, esto es muy importante. Cuando nosotros decimos que que los actos del Estado son actos jurídicos, lo que estamos diciendo entonces es que ningún acto estatal es absolutamente incontrolable, que ningún acto estatal puede ser producto solamente del capricho o de la mera voluntad de algún agente del Estado, sino que tiene que estar, que se tienen que cubrir con ciertos requisitos o con ciertos elementos necesarios para esto. Ahora bien, dicho esto, tendremos que decir también que el acto jurídico electoral tiene distintas facetas o que se puede manifestar de distintas formas. Por ejemplo, el acto legislativo electoral. Pensemos en la expedición de una ley electoral, en la reforma de la misma, pero también en otros actos que son materialmente legislativos, aun cuando no provengan de una autoridad legislativa. Pensemos, por ejemplo, un reglamento, ¿no? Expedido por el Instituto Nacional Electoral o por un órgano electoral local, como puede ser un OPLE. En esos supuestos, entonces, lo que nos vamos a encontrar nosotros es que el acto legislativo electoral debe de cubrir ciertos requisitos o ciertos elementos. Ustedes lo saben, por ejemplo, que se expida con 90 días de antelación al inicio del proceso electoral. Y si esto no se realiza de esa manera, pues ese acto legislativo es anulado. El ejemplo lo tuvimos en Oaxaca, por ejemplo, respecto de las elecciones de 2015, la legislatura y el ejecutivo local, por alguna razón, se tardaron en expedir la ley y lo que provocó fue que cuando se expidió esta, ya no se estaba dentro del plazo legal y los 90 días, y entonces en una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte declara que ese acto legislativo electoral es inválido. Ahora que estamos hablando de distintas iniciativas de reforma electoral, les quiero platicar de una. El mismo día que en la Gaceta Parlamentaria se publica, en el apartado de la Cámara de Diputados, se publica la iniciativa presentada por el presidente de la República, se presentó también la iniciativa presentada por el Partido del Trabajo. Esta iniciativa del Partido del Trabajo contiene una disposición muy interesante que dice: todas las acciones afirmativas que se vayan a tomar por referencia a un proceso electoral deberán tomarse y publicarse 90 días antes del inicio del proceso electoral. O sea, exactamente igual que como sucede actualmente con la legislación. Es una disposición muy interesante, digo, no sabremos, no podemos decir en este momento si va a quedar en el dictamen final, si será aprobada o no, pero es una disposición interesante porque tendría, por ejemplo, un efecto ahí muy, muy interesante. El acto administrativo electoral, aquí me refiero por acto administrativo electoral a todos aquellos actos realizados por autoridades encargadas de la organización de las elecciones, especialmente del caso, por ejemplo, de los actos que realizan el INE o los OPLES. Actos que pueden ser, por ejemplo, el otorgamiento de registro a una candidatura, el otorgamiento de registro a una coalición, la negativa a la calidad de aspirante a candidatura independiente, vamos, cualquiera de estos actos que realizan, que están desde luego vinculados con lo electoral. Hay actos que realizan que no son de naturaleza electoral, sino son administrativa, por ejemplo, la contratación de personal, o incluso de derecho privado, ¿no? Como pudiera ser, no sé, el arrendamiento de un edificio. Aquí me refiero directamente a aquellos actos que están vinculados con las funciones electorales. El acto jurisdiccional electoral, que es, por ejemplo, la emisión de una sentencia. En el caso de la emisión de una sentencia, estaremos hablando específicamente de un acto materialmente jurisdiccional en cuestión electoral, ya sea una sentencia local o una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos también actos ciudadanos electorales que son muy interesantes. El acto ciudadano electoral por antonomasia, lo verán ustedes con mucha claridad, es el acto de votar, ¿no? Pero no es el único, tenemos otros, como puede ser, por ejemplo, el registrarse para ser observador u observadora, la solicitud individual
de una ciudadana, un ciudadano para ser militante de un partido político, la renuncia a permanecer dentro de un partido político. Esos son actos ciudadanos electorales. Y por último, los actos penales electorales, que son aquellos que realiza, por ejemplo, las fiscalías en materia electoral respecto de la persecución de los delitos contemplados en la ley general respectiva. Por ejemplo, lo que realiza lo que antes conocíamos como la FEPADE, que luego fue FEDE y que actualmente es FICEL. Bueno, ahora, de todos estos actos que hemos visto aquí, que les someto a su consideración, es importante observar que la nulidad es vista como una, no es un término que a muchos les guste, pero creo que es claro, como una sanción, como un castigo, pero admite una excepción. La excepción es respecto del acto ciudadano electoral. Hay un acto ciudadano electoral en el cual la nulidad no siempre es un castigo, no siempre es una sanción, sino que es incluso una opción ciudadana válida. Me refiero a la anulación del voto. La anulación del voto puede, digamos, tener dos orígenes. Uno, la falta de habilidad, yo no diría de capacidad, pero sí diría de habilidad, de quien vota para expresar su voto de manera clara e inteligible, ¿no? Entonces, a veces, en ocasiones esto se da porque no se supo hacer correctamente. Ustedes saben que la forma común de votar es, pues, tomamos la boleta y en la casilla de nuestra preferencia, pues, cruzamos con una X, ¿no? Pero también saben que las mexicanas y los mexicanos somos bien creativos. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Es como cuando estás aplicando un examen de licenciatura, repartes los exámenes o los mandas por internet y pones, subraya la respuesta correcta. Entonces viene la pregunta con 4 opciones, ¿no? Entonces, subraya la respuesta correcta. Pero nunca falta el alumno o la alumna que no subraya, sino que pone un tachecito al lado, ¿no? O pone una palomita, o enredan, o ponen un semicírculo, o ponen una anotación, esta sí. ¿Por qué? Porque somos creativos, ¿no? Porque somos creativos. Entonces, en ocasiones esa creatividad no es interpretable, ¿no? No queda claro cuál es el sentido de la votación. Y en ese caso, pues sí la nulidad podemos verla como un castigo o como una sanción. Pero hay ocasiones donde la ciudadanía, el ciudadano o la ciudadana, decide de mutuo propio y por su propia voluntad, decide anular el voto, ¿no? Entonces, lo que hace simplemente es decir, pues aquí anulo la votación y se acaba. ¿Por qué? Pues porque no ha lugar a la misma. Y, por ejemplo, cuando ponemos, no voto por nadie, o ninguno me convence, o no, o cosas por el estilo, o rayoneamos la boleta, ¿no? Aquí tengo un ejemplo, me voy a adelantar rápidamente, nada más para que la vean. Aquí tengo este ejemplo, ¿no? Tenemos una boleta pues toda rayoneada, donde no podríamos decir cuál es la opción. Ahora, la realidad es que, me estoy regresando, la realidad es que dentro de esa creatividad a veces nos surgen muchas dudas. Voy a dejar de compartir para platicar un caso con ustedes. El caso es el siguiente, y es un caso real. Es el caso que conozco como el de la boleta del bocho. Es en una boleta para una elección municipal donde se discute la validez de un voto, de una casilla que hubo que recontar en el Consejo Electoral Municipal. Entonces, nos mandan una foto de la boleta y hagan de cuenta, imagínense, ven ustedes de frente la boleta y está dibujada un bocho en los espacios de los partidos, perfectamente dibujado un bocho. Probablemente si yo dejara la descripción hasta allí, ustedes dirían, pues ese es voto nulo, maestro, ¿por qué usó el ciudadano o la ciudadana, por qué usó la boleta como si fuera hoja para una clase de dibujo, ¿no? Pero si observábamos con atención la boleta, y créanme que así era, el dibujo del bocho cruzaba 3 espacios. Esos 3 espacios tenían la misma candidatura, porque era un caso de coalición. Entonces, ¿vale o no vale? O sea, ya no es tan fácil decir,
pues voto nulo, ahí que andan dibujando bochos, ¿no? Andan dibujando un Chevy o cualquier otra cosa. No. Entonces, eso daba lugar a la discusión. En lo personal, y esto que voy a decir es mi opinión, no es la opinión del tribunal, en lo personal yo consideraría que cualquier cosa distinta a un cruce, un touch, o encerrar en un círculo, deberíamos estimarlo voto nulo. Sin embargo, la jurisprudencia del tribunal lo que ha establecido es cuando tengas un voto que no esté, una boleta, mejor diríamos, que no esté marcada de la forma ordinaria, lo que tienes que hacer es buscar el sentido, ¿no? Tratar de ver si es posible encontrar alguna intención de ese voto. Les voy a platicar una segunda experiencia. El año pasado me tocó acudir al recuento total de votos, recuento jurisdiccional de la elección de Campeche. Entonces, pues, literalmente hubo que contar todos los votos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estábamos contando los votos. Y obviamente los partidos, pues de repente hacían señalamientos, ¿no? Entonces teníamos los clásicos casos de, a ver, aquí hay una cruz, pero aquí hay como un punto, ¿no? Bueno, pues a ver, vamos a discutirlo en la mesa. No hay una opinión concorde, pues vamos a llamar al magistrado, la magistrada encargada del desarrollo de la diligencia. Pues ya llegaba el magistrado, la magistrada de sala regional. ¿Saben qué? Para mí el voto vale por estas y estas razones, o no vale por estas y estas razones. Si se quedaban tranquilos, perfecto. Pero si todavía alguno de los partidos continuaba diciendo, es que a mí me parece que lo que se hacía era levantar una constancia de sus razones, anotarlas en la parte de atrás de la boleta, guardarlas en un sobre y mandarlas a la superior, para que al momento de hacer la revisión completa de las actas, pues ahí en sala superior se debatiera la validez o la no validez del voto. Entonces yo estoy seguro que ahí en Campeche tuvimos votos que se discutieron en la mesa directiva de casilla, que se discutieron en el órgano electoral local, que se discutieron en el recuento y que se discutieron en sala superior. O sea, boletas que se discutieron al menos 4 veces. Estoy seguro que eso no sucedió. Insisto, ¿por qué? Por la creatividad que tenemos. Pero decíamos, también puede ser la nulidad, es una opción de la ciudadanía que puede anular el voto. Es una de las razones por las que, por ejemplo, cuando pensamos en el voto electrónico, en particular el voto mediante urna electrónica, cuando esto se diseña, uno tiene que establecer un apartado para anular el voto. Es que piénsalo así, cuando tienes la boleta en papel, pues es muy fácil anular, no tachas todo, o pones ninguno me convence o cualquier otro mensaje. Pero cuando es una boleta electrónica, donde se te va a desplegar en la pantalla las opciones, y donde tú le vas a picar según la opción, tú no puedes picar 2 o 3 opciones al mismo tiempo para anular, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer en el diseño de la boleta? Pues tienes que poner un apartado para anular. Oiga, pero pues aprovechando que ya están votando en urna electrónica, pues que todos los votos sean válidos, ¿no? No, porque nuestra constitución, nuestra legislación y la interpretación de las mismas, permiten el voto nulo. Entonces, en esos diseños tiene uno que poner un apartadito para señalar el voto nulo. ¿Ok? Bueno, me regreso aquí a la presentación entonces. Todo acto jurídico, para que sea válido, sobre todo acto gubernativo, para que sea válido, tiene que ser emitido por una autoridad competente, siguiendo un procedimiento específico y conforme una forma prevista. La competencia es un elemento muy importante que a veces se nos olvida. Pero recordemos que en el sistema constitucional mexicano, toda autoridad tiene las atribuciones o las potestades que la Constitución o la ley le han otorgado, no otras, y no se las puede inventar. Un juez civil no puede decir, pues mire, siempre he sido aficionado al penal, ahora voy a resolver asuntos penales, ¿no? No puede hacer eso. Entonces, un presupuesto para la validez de todo acto jurídico es que provenga de la autoridad competente. Esto lo vemos mucho en materia electoral, por ejemplo, cuando hablamos de respuestas que dan algunas autoridades electorales a la ciudadanía. Ustedes recordarán, por ejemplo, que para las elecciones de gubernaturas del año pasado, el INE tomó ciertas medidas y después vinieron algunas sentencias de sala superior, alguna sentencia,
que establecía la obligatoriedad de las postulaciones paritarias, ¿se acuerdan? La postulación paritaria de hombres y mujeres. Bueno, todo esto inició, toda esta cadena de actos y esta cadena impugnativa que llevó a postular mitad hombres, mitad mujeres, inició con una petición que presentaron un grupo de mujeres de Jalisco acerca del tema y que les contesta una dirección ejecutiva del INE. Entonces, cuyo nombre ahorita no tendré yo claro, pero una dirección ejecutiva del INE les contesta X cosa. Entonces ellas impugnan y dicen, es que no es el órgano competente. El órgano competente para responderme es el Consejo General del INE. Oiga, pero tienen mucha chamba, tienen muchísimas cosas que hacer, están preparando elecciones. ¿Qué tiene de malo que les conteste la dirección ejecutiva? Bueno, lo que tiene de malo es que esa dirección ejecutiva no tiene competencia para hacerlo, ¿no? Y si no tiene competencia para hacerlo, entonces no puede responder. Porque lo que estaría haciendo es emitir un acto respecto del cual, insisto, no tiene competencia. Perdón, es que me están escribiendo aquí mismo el trabajo. Ok, sí. Bueno, ahora, cuando, a ver, si quieren de una vez, a ver. Sí, gracias, maestro. Bueno, a mí me pasó en un caso de un partido político que la dirección de prerrogativas era la que quería hacer el descuento de las mismas, pero tenía que hacerlo el Consejo General del Organismo Público Electoral Local. Entonces impugné esa determinación y resultó fundada por esa misma situación que no era competente. Exacto, porque quien tiene que hacerlo es el órgano competente, no otro, aunque quiera. Les voy a platicar una experiencia. Así no me la oyó Jonathan en la mañana. La experiencia es la siguiente. En el año 2012, pues trabajaba yo en un NOPLE, era yo director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral. Y llega una petición muy interesante y me consulta, me pide una opinión, pues el que era el presidente del colegiado. El asunto fue el siguiente. En un caso muy sonado, la Suprema Corte destituye a un presidente municipal por desacato respecto al cumplimiento de una sentencia de amparo. Entonces lo destituye. Son pocos casos, pero sí se han llegado a dar. Esto sucede como 7 meses después de que apenas había entrado al cargo, o sea, muy al inicio de su periodo, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, aplicando la legislación municipal, el cabildo procede a nombrar un presidente municipal sustituto de entre las regidurías. Y entonces, un grupo de ciudadanas y de ciudadanos llegan al Instituto Electoral y presentan un escrito donde piden que se haga una elección extraordinaria para elegir un nuevo presidente municipal. Además, un grupo de ciudadanas y ciudadanos asesorados por un abogado que había sido asesor de un consejero del Consejo General del INE. O sea, vamos, lo que estoy tratando de decir es que su petición estaba bien construida, ¿eh? Estaba bien construida. Entonces me dicen, ¿cómo lo ve, doctor? Bueno, entonces hay un maestro. ¿Cómo lo ve? Pues vamos a estudiarlo. Y yo sé que lo primero que tienes que hacer cuando se le hace una petición a una autoridad es revisar la competencia de la autoridad. Entonces, la primera pregunta era, ¿quién puede convocar a elecciones extraordinarias? Antes de cualquier otro tema, la pregunta era, ¿quién puede convocar a elecciones extraordinarias? Porque a lo mejor alguno de ustedes me podría decir, oiga, pues primero habría que ver si cabía o no realizar elecciones extraordinarias, ¿no? Que de hecho la respuesta era que no. Pues les hubieran contestado eso, ¿no? Que no había que hacer elecciones extraordinarias. No, porque la primera pregunta es si tú puedes contestar lo que te están pidiendo o no. Porque a lo mejor no eres la autoridad competente. Y si no la eres, debes de remitir a la autoridad que sí lo es, o debes de informarle a la ciudadanía. Revisando la legislación existente en ese momento, resultaba que quien tenía que convocar a elección extraordinaria era la legislatura del Estado, no el Instituto Electoral. Entonces alguien de aquí me podía decir, oiga, doctor, pues ¿qué les daba flojera hacer su chamba? ¿Qué no estaban para hacer elecciones? No, claro, y nos encanta hacer elecciones, digo, pues andamos en esta materia, ¿no? Pero si no eres competente, tú no lo puedes hacer. Deben de ir con la legislatura. Oiga, doctor, pero probablemente la legislatura les diría que no. A lo mejor ya estaban muy cómodos con el presidente municipal que se había nombrado, o ya no querían gastar en unas nuevas elecciones. Bueno, yo no puedo responder por otra autoridad, yo puedo responder por mí mismo. Entonces, ¿qué tuvimos que decirles? Esta no es la puerta es la legislatura, es la de aquí junto, ¿no? Bueno, es decir aquí junto, es la de la legislatura.
oiga, don Instituto Electoral, pero pues, ¿qué cree que nos digan? ¿Qué le parece que usted les manda un oficio diciendo que pues, está de acuerdo, que sí, que la petición de la ciudadanía, pues no me toca decir si sí o si no, pero pues estaría chido hacer otras elecciones, ¿no? Porque yo como autoridad no puedo opinar de las competencias, las atribuciones o las decisiones de otra. O sea, no me puedo meter, ¿no? Me puedo meter si soy un superior y corrijo, confirmo, modifico la decisión del inferior, o si mi atribución es revisarla, pero si no, no lo puedo decir. Entonces, insisto, el elemento fundamental aquí es la competencia de la autoridad. ¿A quién le toca hacer qué? Alguien más me podría decir, oiga, doctor, pues les habían dicho que sí, ¿qué no se supone? Con un argumento más sutil, que era un poco el que venía en el escrito, que hay que aplicar el pro persona, que hay que estar siempre a favor del ejercicio de los derechos, entonces hay que decirles que sí. Y yo les diré, recordemos el artículo primero constitucional, ¿no? Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán proteger, promover, respetar los derechos humanos, ¿no? Pero fíjense lo que dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Si tú no eres competente, no lo puedes hacer. Porque, perdón, pero la Constitución no se puede violar ni aun por buenas razones. Me parece que esto es importante tenerlo claro. Entonces, el primer elemento es la competencia. Podemos empezar a hacernos aquí algunas preguntas. ¿Quiénes son competentes respecto de los actos que suceden en una casilla? ¿Quién es competente para fijar el lugar donde se encuentra la casilla? ¿Quién es competente para mover la casilla? ¿Quién es competente para tomar decisiones acerca de la integración de la casilla el día de la jornada? ¿Quién es competente para proceder a expulsar a alguna persona que se encuentra dentro de la casilla? ¿No? Porque todos estos actos que pueden acaecer dentro de una casilla y que dan lugar o pueden dar lugar a una situación de nulidad, solo pueden ser ejecutados, solo pueden ser desarrollados por una persona que tenga la competencia adecuada, o sea, que jurídicamente pueda realizar. Entonces, esto nos lo podemos empezar a preguntar. Seguimos. Me voy a regresar a la presentación. El procedimiento. El procedimiento. Empecé a presentar, me quedé congelado y luego me botó, pero bueno, ya regresé. Decíamos, el segundo elemento es el procedimiento. Cuando pensamos en el proceso electoral, como un todo, que va desde la declaratoria de inicio del proceso hasta la resolución del último medio de impugnación que tiene que ver con la validez de la elección, o sea, todo esto, en cuestión, solamente en la parte que le corresponde a las autoridades administrativas, son cerca de 32 macroprocedimientos. Todo un proceso electoral son más o menos 32 macroprocedimientos. Si desgranamos estos macroprocedimientos en sus partes y en sus actos, son miles de actos. Miles de actos. Por ejemplo, pensemos en procedimientos aparentemente tan sencillos como la acreditación como observador u observadora electoral. Es un procedimiento bastante sencillo. Bueno, tiene 3 o 4 pasos, ¿no? Pensemos en procedimientos tan técnicamente complejos y difíciles como el diseño de la documentación electoral. Pensemos en otros procedimientos también tan complejos como el relativo a la distribución de la documentación y material electoral. Un procedimiento que se tiene que diseñar desde recoger todo esto, la documentación y el material, en el lugar donde se imprimieron, hasta entregarlo en las mesas directivas de casilla. Es uno de los procedimientos más complejos en la práctica a lo que nos enfrentamos en materia electoral. Bueno, tenemos muchísimos, muchísimos.
Pero todos estos procedimientos se deben desahogar de una cierta manera. O sea, hay una serie de pasos lógicos que se tienen que desahogar para que el acto pueda estar, para que el acto pueda ser válido, para que el acto esté bien hecho. Porque si tú no lo haces en ese orden, el acto va a ser imperfecto y puede ser nulo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pensemos en la impresión de boletas, ¿no? Para imprimir boletas, ¿cuál es el insumo fundamental que necesitas? El registro de candidaturas. Ahora, tú necesitas una muy acuciosa verificación de los nombres de las personas inscritas como candidatas o candidatos. Cualquiera de ustedes que tenga experiencia sabrá que eso es bien difícil. Y quien no la tenga pensará, pues es bien fácil, doctor, pues ahí cópielo. A ver, ¿lo copio de dónde? Del acta de nacimiento que dice María Isabel, de la credencial del lector que dice Ma Isabel, o de la solicitud de registro que me hizo el partido firmada por la persona que dice Isabel. ¿Cuál de los tres pongo? Porque, perdón, pero no me pueden decir ustedes, pues ponga el que sea, se entiende, ¿no? Ni madres, perdónenme el tecnicismo, pero el derecho electoral no es de se entiende. No estamos en un examen de secundaria. Esto es serio, esto es serio. Vale, entonces, tú tienes que ir con los representantes de los partidos y decirles, a ver, esta es tu lista de candidatos, chécame nombre por nombre y fírmame. Sí, sí, ahí déjamelo, luego te lo paso. No. A ver, estás muy ocupado, no te preocupes, aquí te espero afuera, el tiempo que sea necesario. Aquí te voy a esperar. Perdón. Es que tengo que reactivar aquí la conexión. Aquí te espero, pero no me puedo ir sin esto, porque yo no puedo mandar imprimir las boletas sin los nombres correctos. Imagínense estar en talleres gráficos de la Nación y, a ver, don representante, oiga, ¿es con Z o con S? ¿Te imaginas? No diré de qué estado, pero a mí me tocó ver a alguien haciendo eso. El titular de una secretaría ejecutiva de un OPLE haciendo eso en talleres gráficos de la Nación, verificando por teléfono con los representantes así. Miren, yo lo que hubiera hecho, muy respetuosamente, o sea, si eso me pasa a mí, busco un puente. O sea, porque ¿cómo? ¿Por qué? Por el riesgo que corres de que eso esté mal, de que la boleta esté mal. Y alguien de ustedes me podría decir, pues una Z por S, ¿cuál es el problema? No, es que eso no puede venir así, porque estás afectando el voto informado, ¿no? Entonces, hay un procedimiento que tienes que desahogar en ciertos momentos. Entonces, el procedimiento también es muy importante. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, piensen en el procedimiento para la definición del lugar donde se va a poner la casilla. Hay una serie de pasos que se tienen que hacer en el orden en el que están diseñados. No se pueden hacer después. O sea, tú no puedes, por ejemplo, realizar la visita de verificación después de que ya se acordó el domicilio. O sea, cuando ya tienes el acuerdo, pues ya haces el domicilio, ¿no? Es que se nos olvidó hacerla. Es que ya que le íbamos a hacer, la camioneta no arrancó, hay una ballesta, estaba el truck. No, perdón. Entonces, el procedimiento es muy importante para la validez del acto electoral, para la validez de cualquier acto jurídico, pero aquí estamos hablando del acto electoral. Voy a regresar a la presentación, espero que no me vote de nuevo. Normalmente me lo hace una vez, pero no me lo hace dos. Vamos a ver. Si no, regreso. A ver, creo que no me fui, creo que aquí sigo. El siguiente elemento a considerar es la forma. La forma. Los actos electorales deben de tener una cierta formalidad. Por ejemplo, deben ser por escrito. Deben ser por escrito. Deben constar por escrito. Porque eso es lo que le da certeza a la realización del acto. Alguien aquí de este salón virtual lo ponía en el chat, ¿no? El tema de la certeza. Les voy a platicar una anécdota. Todas estas anécdotas que les estoy platicando, créanme que no me las estoy inventando. Yo ando en lo electoral desde el 91, desde antes de que la mayor parte de ustedes nacieran. Me ha tocado ver algunas cosas. No podría decir que todas, pero sí me ha tocado ver algunas. Entonces, no tengo que inventar para platicarles esto. Ahí va. En mi otra vida, en mi vida entre 2014 y 2020, fui consejero del OPLE de Querétaro. Y nos tocó una elección muy interesante en un municipio, el municipio de Colón, que es el único municipio, no solo en México, sino en América Latina, que tiene ese nombre. Municipio de Colón. Hay ciudades con el nombre, pero no municipios. Por alguna razón, pues, que más bien tendrían que analizar desde una perspectiva política,
no hubo coaliciones para una elección en ese municipio. Había distintas coaliciones estatales, pero no para ese municipio. Pero además, había 5 candidaturas independientes. Entonces tenías el total de partidos nacionales, 2 partidos locales y 5 candidaturas independientes, porque consiguieron cumplir con los requisitos. A la hora que nos ponemos a diseñar la boleta, no cabía, porque el INE, ustedes saben, a partir de la reforma de 2014, tiene facultades para establecer lineamientos acerca de la documentación y material electoral. Las boletas es documentación electoral, entonces tú tienes que cumplirlo, ¿no? Entonces, con digamos, las disposiciones originales no cabían, porque en la parte de enfrente venía, en el anverso de la boleta, venía el nombre del partido político, desde luego, y de la candidato a la presidencia municipal. Pero en el reverso tenía que venir toda la lista de regidurías, sindicaturas, representación proporcional, de mayoría relativa y suplencias. Entonces, no daban para que se pudiera leer, para que pudiera haber claridad en los nombres. O sea, no nos daban los lineamientos. Entonces, viendo esos temas, de repente llega un compañero de organización electoral, no, mire, ya me dijeron que podemos hacer esto, y aquí movemos con no me acuerdo cuál era la paquetería que se está usando, lo movemos así, y ya da. Entonces, en una sesión de trabajo de comisión, entonces dijimos, muy bien, ¿quién te dijo? Pues fulanito de tal área. Ok, ¿dónde está la instrucción? Es que me lo dijo por teléfono. Sí, pues necesitamos por escrito. Ay, pero es que es del INE, o sea, ustedes lo conocen. Nos voltean a ver así con cara de, qué formales, ¿no? No, es que lo necesitas, porque si no, tu acto no está bien hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál era la forma que se tenía que tener cuidado? Era un documento oficial del INE diciendo, dadas estas circunstancias, ustedes pueden hacer esto. Porque imagínense cuando estuviéramos discutiendo en el Consejo General el formato de boleta. Y entonces presentamos todas las boletas con una cierta estructura, una cierta lógica, y de repente esta boleta distinta, ¿no? Entonces un representante de un partido diría, oigan, ¿y esta boleta qué? No, pues fíjese que nos autorizaron a hacerla así. Ok, pero cuando nos circularon el acuerdo, no viene el número de oficio del INE, no viene anexo, no se relaciona en el acuerdo. No, es que mire, fue una llamada telefónica con alguien que dijo llamarse fulano de tal. ¿Te das cuenta? O sea, no porque te mientan, o sea, al final de cuentas nos estaban diciendo lo que después nos pusieron por escrito, pero es que necesitas el respaldo de la formalidad del acto, ¿no? Les voy a poner otro ejemplo, que es muy común, cuando se dan renuncias de candidaturas. De repente, llega ahí una persona, un propio, supuestamente enviado por un representante del partido, dice que fulanito de tal renunció. Miren, no sé si se acuerdan, pero hubo un pequeño escándalo en 2015. Porque alguien, supongo yo algún chistoso desocupado, presentó en el INE, ya después, pocos días antes de la toma de protesta de las diputaciones federales, presentó un escrito donde varios, como 30 o 40 diputados federales, renunciaban al cargo. Yo me acuerdo mucho porque uno de ellos era un antiguo compañero mío del doctorado. Entonces, andaba preocupadísimo, porque alguien había presentado en el INE un escrito donde decía que renunciaba a ser diputado federal. Obviamente, era absolutamente falso. ¿Qué va a pasar? Le dije, no te preocupes, te van a mandar a ratificar. O sea, no va a ser nada más porque se presentó el escrito, o sea, porque esa no es la formalidad. O sea, sí por escrito, pero además que se ratifique. Porque si no, no hay certeza, ¿no? ¿Quién lo trajo? Pues alguien en moto. ¿Y quién lo firma? Pues dice que es fulano de tal, y ya por eso lo vas a valer. Bueno, entonces la forma también es importante para la validez del acto, porque si no se cumple con la forma, insisto, no hay que ver con una mera formalidad. Si no se cumple con la forma, no se cumple con las garantías necesarias para que este acto realmente pueda valer. Voy a regresar aquí a la presentación. Decíamos que la forma, Joel, dame oportunidad de avanzar un poquito más y con gusto te doy la palabra. No me bajes la manita para que no se me olvide, vuélvela a subir si quieres, ándale, déjamela ahí y ahorita te doy la palabra. Ahora, decíamos, la forma del acto debe ser por escrito. Cuando pensamos en pueblos y comunidades indígenas, puede ser que no sea por escrito y puede ser que incluso ni siquiera sea en español.
pero digamos que nuestra sesión la estamos dedicando al sistema de partidos políticos y de candidaturas independientes, entonces no voy a entrar en esos temas. Ahora, cuando el acto proviene de autoridad, debe ser cuidadosamente fundado y motivado. Fundado quiere decir que como autoridades tenemos que precisar cuáles son las disposiciones normativas aplicables al caso en concreto. Las aplicables al caso en concreto. La ciudadanía en sus peticiones se puede equivocar en la fundamentación. Puede no fundamentar sus solicitudes. No pasa nada. Nosotros como autoridad pues tenemos que responder. ¿Ok? Pero la autoridad no se puede equivocar en la fundamentación. La autoridad debe ser muy cuidadosa y la correcta fundamentación quiere decir el señalamiento de las disposiciones normativas que sustentan la decisión de la autoridad. Ahora, ya sabemos muy bien, y creo que esto es muy claro en materia electoral, que esas disposiciones normativas pueden no ser solamente legales, pueden no ser solamente reglamentarias, pueden ser también constitucionales, pueden ser también convencionales, ¿no? Entonces, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales. Como autoridad, tú tienes que ser muy cuidadoso y citar todos aquellos que resulten aplicables. Alguien de ustedes, a lo mejor, que no sé, que no tenga tanta experiencia en lo electoral, me podría decir, ¿y a poco los tratados? Yo diría, sí, claro, de muchos asuntos, de cajón, ¿no? Citas el 23 del Pacto de San José, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, o en cuestiones de paridad, o que tenga que ver con las mujeres, citas la CEDAW, ¿no? Entonces, sí, incluso disposiciones internacionales. O sea, eso tiene que ser muy, muy cuidadoso. Y tienes que ser lo más preciso posible. O sea, tú no puedes como autoridad decir, pues, ay, ponle que en el 41 constitucional, porque, pues, ahí en el 41 está todo lo del voto, ¿no? Creo que ahí está, y tú déjale el 41 y hay que se pongan a leer. No, hay que ser precisos. Segunda, la motivación. La motivación es cuáles son las razones por las cuales la autoridad toma esta decisión. Y las razones deben ser eso. No pueden ser peticiones de principio. O sea, la autoridad electoral nunca, pero nunca puede decir, como decían nuestros papás, porque lo digo yo, soy tu padre o soy tu madre y me obedeces. No. La autoridad electoral jamás puede decir eso. La autoridad electoral tiene que decir por esta y esta y esta razón, ¿no? Y debe de ser particularmente cuidadosa en la correspondencia entre las razones y el fundamento legal, porque tiene que poder hacer perfectamente esto. Pensemos en el acto de autoridad como dos engranajes que trabajan juntos, donde uno es la fundamentación y el otro es la motivación. Tiene que hacer esto perfectamente. Si están así, pues ya no funciona, ¿no? Entonces tiene que haber un absoluto cuidado en ambos aspectos. Por eso, en materia electoral hay que rehuir de las motivaciones generales. Pues ahí cópiale de tal resolución, pues ahí, pues, cópiale y pégale, y se van a dar cuenta. No, es que sí se van a dar cuenta. Y aunque no se dieran cuenta, tienes que hacer las cosas bien. Entonces, la fundamentación y la motivación forman parte muy importante del acto electoral. Sobre todo de aquellos actos que salen de lo extraordinario, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero pensemos, por ejemplo, en el caso siguiente. Pensemos que la compañera Ilse Amelie de León es presidenta de mesa directiva de Casilla, ¿no? Y yo soy el representante de un partido político. Entonces me expulsa porque algo grave, porque andaba yo queriendo comprar votos, sacaba yo la cartera, él si vota por mi partido, ahí le va un 500, ¿no? Bueno, supongan que me expulse, bien expulsado, porque yo estaba realizando algo que era incluso hasta delito, ¿no? Bueno, pero supongan que no lo documenta. Y entonces, en la instalación, en el apartado de la instalación de la casilla, aparezco yo como representante del partido. Y después al final no aparezco ni firmo ni nada. Y entonces cuando indagan qué pasó, pues es que lo corrieron. ¿Por qué lo corrieron? ¿A qué hora lo expulsaron? ¿Cuál fue la razón? No, pues quién sabe. No. A ver, tiene que haber un motivo, tiene que haber una causa, y esta tiene que estar concatenada
con una disposición jurídica aplicable al caso. Yo sé que alguien de ustedes que sea ingeniera, que sea contador o sociólogo, me puede decir, ay, le sale lo formalista a los abogados. Probablemente sí, pero tiene que ver con el cumplimiento de un mandato legal y de un mandato constitucional, en el que la autoridad tiene que dar buenas razones de por qué hace lo que hace. Y no solo buenas razones, sino también señalar las disposiciones aplicables. Muy bien, vamos a hacer entonces una pausa porque veo dos manitas levantadas. Creo que va primero Joel y luego Jorge. Adelante, Joel, y luego Jorge. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes a todas y a todos. Me vino a la mente cuando hablaba de la seriedad que se le tiene que dar a los nombres correctos que tienen que ir en las boletas electorales, o en su defecto cuando alguien renuncia a la candidatura. Recuerdo el 2018, cuando la candidata Margarita Zavala renunció a la candidatura y las boletas ya estaban impresas, si no mal lo recuerdo. Y pues fue que ya estaban así las boletas, y que si votaba algún ciudadano o algún lector por dicha candidata, pues se contaría como voto válido. ¿Estoy en lo correcto? No, porque era candidato no registrado ya en ese momento. Pero en lo que estás totalmente correcto, y es un ejemplo muy bueno el que nos estás poniendo, es el relativo a que las boletas ya estaban impresas. ¿Por qué alguien de ustedes me puede decir pues, que las impriman de nuevo, no? Y yo diría, ¿cuántos millones de pesos? Pero además con otro problema, ya no los puedes imprimir. La realidad es que ya no las puedes imprimir por dos razones. Primera, porque ya no hay papel. A ver, ustedes lo saben, ustedes han votado, ¿no? Tocar las boletas. No es en un papel bond que vas ahí a la papelería de la esquina de tu compadre y ahora le véndeme un rimero de 200 hojas bond, ¿no? Entonces, no, una. Dos, porque son pocas las imprentas en México, las empresas, que pueden imprimir boletas. O sea, vuelvo al ejemplo, no vas con tu compa que te tire paro porque tiene un offset y ahí ahora le imprímeme las boletas, ¿no? No, pues no son exámenes de secundaria, ¿no? Que los hacía uno hasta en el stencil, no. Entonces, por ejemplo, pensemos en Talleres Gráficos de la Nación. Talleres Gráficos de la Nación le imprime al INE, tradicionalmente al INE, al Instituto de la Ciudad de México, al del Estado de México y otros más. O sea, los más grandes. Hay un calendario de producción. Tú no lo puedes interrumpir, tú no lo puedes modificar. Y eso sucede con las otras imprentas. Por esa razón, por ejemplo, pasa una cosa muy interesante. Cuando a los soples, como con año y medio de antelación al proceso electoral, los empiezan a buscar las empresas que imprimen boletas para decirles, oye, si vas a querer imprimir conmigo, te aviso que ya estoy programando, papá, ya estoy programando. Entonces, si quieres, para irte formando en la cola, vamos viendo los términos del contrato. Ah, hombre, pues ahí lo vemos después. En un año, no, unos 3 mesecitos antes. Bueno, está bien, como tú quieras, ¿no? 3 meses antes no te los va a imprimir ni Dios Padre, papá. O sea, ya no, porque todos están apartados. Piensen en Talleres Gráficos de la Nación. Piensen en otras empresas que imprimen, por ejemplo, el 90% de los cheques en México, o la totalidad de los vales de despensa. ¿Van a interrumpir su programa de producción porque tú quisiste contratarlos 3 meses antes? Es obvio que no, ¿no? Es obvio que no. Pero además hay otros elementos que tú comentabas, ¿no? Yo me acuerdo el caso de un Nople, no voy a decir cuál, porque miren, las cosas buenas hay que decirlas y decir quién. Las malas hay que contarlas para no cometerlas, pero guardémonos el nombre del pecador, ¿no? Permítanme hacerlo así. De un Nople que en el tercer municipio más importante de su estado, imprimieron mal un apellido en una de las boletas. Bueno, al funcionario encargado de la supervisión se lo cobraron y le estuvieron descontando cerca de casi 1 año y medio, le estuvieron descontando. Porque, perdón, pero es que en estas cosas no te puedes equivocar. Ahora, puede ser más complejo el caso que pone Joel cuando tenemos que ver con los apodos. A ver, ¿alguien de aquí, alguna compañero de aquí es de Nuevo León? ¿Trabaja en Nuevo León? Bueno, veo que no. Esta no me pasó a mí, pero me lo comentó a quienes les pasaron, ¿no? Lo que pasó fue lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que tuvieron un gobernador que era el Bronco, ¿no? Resultó que en esa elección había 2 Broncos. 2 ciudadanos pidieron inscribirse como el Bronco, con el apodo. Nada más que uno era el Bronco para la gubernatura y otro era el Bronco para una diputación local o una presidencia municipal. Entonces, pues al Bronco que nosotros conocimos, pues lo dejaron como el Bronco en la boleta. Supongo yo, entiendo yo que porque fue el primero que presentó la solicitud.
Al segundo se le dijo, pues ya el Bronco no puede ser, y hay otro Bronco. Pero es que es en otra boleta. Sí, pero mire, la inclusión de los apodos tiene que ver con facilitar a la ciudadanía la identificación de la candidatura por quien quiere votar, no generarle dudas. Bueno, entonces póngame como el auténtico Bronco. Entonces hubo dos Broncos, el Bronco y el auténtico Bronco. Ahí hay muchas cosas con los apodos que podríamos platicar, por ejemplo, cuando tiene que ver con cuestiones religiosas y demás, pero creo que excede nuestra sesión de hoy. Entonces, solamente apuntaría eso con Joel. Muchas gracias. Jorge Rodrigo, adelante, Jorge. Gracias, maestro. Lo que les quería comentar es la situación de que, pues, nos estaba comentando que para cada acto que usted realizaba en el hombre que usted laboraba, siempre pedía documentación, ¿no? O sea, pedía todo por escrito, y eso es para fundar y motivar el acto. Y les iba a comentar una de mis experiencias sobre mi ejercicio de derecho de petición. A un vocal de la Junta Local Electoral del INE, siempre le pido cosas para los juicios, ¿no? Cierta información para los juicios. La situación es que todo lo que me lo responde, que es información reservada o contiene datos personales. Pero pues muchas veces se puede, o sea, de acuerdo a la Ley General de Datos Personales, se pueden transferir datos siempre y cuando esté de por medio un litigio, ¿no? Y bueno, sus peticiones, bueno, sus contestaciones siempre son así, pero pues ya lo fundo y motivo mi petición de acuerdo al artículo 70, numeral 4 de la Ley General de Datos Personales, para que no me conteste lo mismo. Muchas gracias, Armando, por tu comentario. A mí me tocaban ver ocasiones de acceso a la información donde quien solicitaba evidentemente no existía. ¿Se acuerdan de aquellas épocas cuando estábamos en secundaria o en prepa, cuando a veces los profesores, las profesoras no querían pasar lista y pasaban una hojita, ¿no? Pues ahí te apuntamos, Octavio Vado, Juan Pérez. Y no faltaba el chistosito, la chistosita que anotaba un nombre que era un albur, ¿no? Bueno, a mí me tocaban ver varias solicitudes de acceso a la información que el nombre era un albur. Nadie se llama así. Entonces, esas hay que contestarlas, sí, esas hay que contestarlas, también hay que contestarlas. Y el titular que teníamos del área, un nombre muy propio, entonces siempre contestaba, estimada fulana de tal, estimado fulana de tal, que era un albur, estimado fulano de tal, tal cosa, ¿no? Es que se está burlando, no se está burlando, es que pues, así de cajón se contestan. Adelante, Jonathan Alonso. Hola, buenas tardes. Una disculpa, en la mañana se me fue el internet, ya no pude terminar la sesión. Una disculpa. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, nosotros, respecto de lo de Margarita Zavala, yo fui auxiliar jurídico en el 2018 en una junta distrital ahí en el INE, y me acuerdo que llegó a tanta la situación que hasta hicieron una oficialía electoral, ¿no? Fue el oficial electoral, y en un momento dado ahí le levantó que renunciaba al cargo, ¿no?, de candidato independiente por la presidencia de la República. Nos pasó otra cosa chistosa. Ese proceso electoral fue muy sui generis y muy chistoso. Cuando ya habíamos acabado todas las impugnaciones respecto bueno, ya habíamos sustanciado todos los juicios de inconformidad, pues yo ya estaba así como que, bueno, pues de aquí en adelante a que termine el proceso electoral, voy a estar muy tranquilo, ¿no? Nada más con la resaca del proceso electoral. Y en eso llega la paquetería y nos llegan de retache propiamente procedimientos especiales sancionadores. Entonces dices, bueno, pero ¿por qué? Pues yo nunca vi en un momento dado, o sea, nunca presentaron la queja o la denuncia. Esos procedimientos especiales sancionadores eran derivados de la elección o de elecciones en un momento dado a nivel estatal. Entonces, en un momento dado, dices, bueno, pues se refería a la competencia. Yo he estado con usted en otros diplomados, y pues nos había comentado respecto del procedimiento especial sancionador. Dice que por regla general todo lo federal corresponde en un momento dado al INE, y en un momento dado todo lo estatal corresponde a las entidades federativas. Lo chistoso ahí fue, y respecto de la competencia, que le habían declarado inconstitucional la porción normativa respecto del procedimiento
especial sancionador, ¿no? Entonces, pues me tocó a mí, en un momento dado, bueno, a la Junta, sustanciar en un momento determinado terminar de sustanciar los procedimientos, porque una buena parte ya la había hecho el Instituto Estatal Electoral, y reenviarlos a la sala regional especializada. Bueno, esa es una de las cosas que nos pasó, muy chistosas, pero pues dices, por reenvío, yo estoy pleno de conocimiento que se puede hacer por reenvío, pero sí respecto de la competencia, dices, bueno, en un momento dado, ¿cómo lo haces? Y el competente, pues, es el órgano federal. Sí, claro, ¿no? Y tú lo que haces es atender la instrucción, ¿no? Pero le generan uno las dudas. Hay una contradicción de tesis, luego te la mando, hay una contradicción de tesis acerca justamente de este punto. Bueno, me voy a regresar a la presentación y seguimos avanzando un poquito. Para avanzar, esto creo que me lo puedo brincar. Sí, esto sí es importante. A ver, los efectos a ver, hemos visto los requisitos, ¿no? Bueno, ahora tenemos que pensar en los efectos para ver las nulidades. Los efectos del acto electoral. Los efectos pueden ser constitutivos, declarativos, sancionatorios o reglamentarios. Vamos a hablar específicamente de casilla, para centrarnos en casilla, ¿no? Hay actos que tienen efectos constitutivos en la casilla. Por ejemplo, cuando decimos se instala formalmente, ¿no? En ese momento, esa declaración tiene un efecto, es un acto electoral que tiene un efecto constitutivo. Ya armamos las mamparas, sacamos las urnas, las armamos aquí enfrente de todos, ya vieron que están transparentes, están vacías, estamos todos listos, sí, ya estamos listos, ya podemos abrir la puerta para que pasen a votar. Órale, en este momento se constituye ya la casilla, ¿no? Ese es el acto constitutivo. Tan es así que hasta lo asentamos en el acta, ¿no? A tales horas iniciamos a recibir la votación, porque ya está constituida la casilla. O sea, ya puede empezar a realizar actos jurídicamente válidos, como es la recepción de la votación. Actos declarativos. En la casilla se realizan actos declarativos. Cuando, por ejemplo, realizamos el escrutinio y el cómputo, y al final decimos, bueno, pues la mayoría de votos la tuvo tal partido, tal candidatura en primer lugar, segundo, tercero, cuarto, y lo que sea, ¿no? Entonces, llenamos el apartado respectivo, llenamos las actas de resultados, pegamos la cartulina, la gran lona afuera, y nos vamos a entregar el paquete electoral. Bueno, ahí tiene un efecto declarativo. Declaramos que ganó tal. ¿Por qué declarativo? Bueno, porque el acto de constituir la casilla es un acto propio de la mesa directiva, porque es el funcionariado de la mesa directiva quien se constituye, quien realiza todos los actos necesarios. Pero decir quién ganó es un acto declarativo, porque lo único que está haciendo el funcionariado de casilla es constatar el resultado de la elección, ¿no? Pero no es el funcionariado de casilla quien decide quién ganó, es la ciudadanía, por su pluralidad de votos. Entonces, ahí lo único que hace el funcionariado de la casilla es pues, declarar quién ganó, pero no decide quién ganó, sino simplemente declara quién ganó, que es una cosa distinta. Sancionatorios. Cuando viene una sentencia de un tribunal electoral local o del Poder Judicial de la Federación, según el caso, que determina la nulidad de la votación en una casilla, entonces ahí tenemos un efecto sancionatorio. Ahí tenemos un efecto de castigo, vamos a decirlo así. Aquí puse la imagen de don Hans Kelsen, que nos ve un poco sarcástica o sardónicamente, porque él decía algo que es muy importante. Los actos de autoridad no son nulos de pleno derecho, sino que son anulables. A ver, lo quiero plantear desde esta perspectiva. Yo no puedo decir jurídicamente que la votación de una casilla es nula hasta que no hay una sentencia que lo diga. Yo jurídicamente no lo puedo decir. Oiga, pues ¿qué no se supone que usted sabe electoral? ¿Por eso está dando clase? Sí, pero yo no lo puedo decir. ¿Por qué no lo puede decir usted? Porque es hasta que viene un órgano competente, ¿se acuerdan lo que veíamos de la competencia, no? Que dice, esta votación es nula. Y eso lo va a decir un tribunal en una resolución. Yo no lo puedo decir. No lo puede decir un dirigente partidario. No lo puede decir una periodista. O sea, jurídicamente no lo pueden decir. Yo puedo decir, me parece que la votación de esta casilla debe ser nula porque sucedieron estos actos. Un presidente, una presidenta de un partido puede decir, nos parece que se debe anular la votación de tal casilla
porque acontecieron estos hechos y lo estamos peleando en tribunales. Tenemos confianza, compañeras y compañeros, que lo vamos a ganar. Eso lo pueden decir. Pero decir es nulo, no. Eso solamente lo puede decir un tribunal en una resolución. Digamos, o sea, decirlo con efectos jurídicos. Eso es lo que estoy tratando de señalar. Entonces, la nulidad en materia electoral no opera de pleno derecho, como en ningún caso jurídico, en realidad. La nulidad opera hasta que llega alguien y dice que se presentó la nulidad. Por lo tanto, siempre se tiene que pedir. Siempre se tiene que pedir. Yo no puedo llegar como representante de un partido político a decir, es que estas casillas ni las cuenten, son nulas. ¿Qué no vas a contar? No, pues es que fíjese que expulsaron a mis representantes, es un supuesto de nulidad a la casilla, no las cuenten. Oiga, ¿y ya presentó usted alguna demanda? ¿Hay alguna sentencia? No, pero mire, yo tomo los cursos de la escuela judicial, así que sé que eso es nulo. No, se requiere la resolución. Entonces, siempre hay que pedirla. Ahora, quienes de ustedes sean abogadas y abogados saben que para que ganes el pleito se requieren dos cosas. Que lo sepas pedir, que lo pidas y que lo sepas pedir para que te lo den, ¿no? Ese es otro boleto. Este no es un diplomado en litigio, pero sí en nulidad. Entonces, lo que me es importante ahorita en este momento señalar con ustedes es que se requiere eso. Se requiere que haya el señalamiento, la petición y que haya una sentencia que lo diga. Por otra parte, ustedes también lo saben, los tribunales no actúan de oficio. Entonces, lo tienes que pedir. No, es que miren, la nulidad en tal casilla es tan evidente que no hay ni que pedirla. El tribunal solito la va a declarar. A ver, ¿cómo la va a declarar si no se lo estás pidiendo? Es que es evidente. ¿Evidente para quién? El tribunal solo puede pronunciarse respecto a los hechos que les plantearon, de la demanda que se presentó. Si no, ¿cómo? O sea, así por mentecicosis, no. O sea, se tiene que pedir. Siempre se tiene que pedir. Y cuando yo digo que siempre se tiene que pedir, entre otras cosas, estoy diciendo que se tiene que pedir en tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Voy a regresar aquí a la presentación. Ay, qué caramba, se me movió. Ahí está. Bien, esta es la definición, digamos, canónica de nulidad electoral, ¿no? La nulidad es una sanción legal. O sea, solamente se puede decretar la nulidad por supuestos previstos en ley. No por otras razones. Yo no puedo decir, pues la nulidad en esta votación procede en virtud de que era Mercurio retrógrado. Pues ¿eso qué? No, pues es que influencia la voluntad. No, a ver, no. Lo que está en la ley, ¿es un supuesto legal o no? ¿No? Si no, bueno, que priva de eficacia la votación total recibida en una casilla o de una elección. Pero estamos hablando, vamos a centrarnos en votación de casilla. Cuando no reúne los elementos. ¿Qué elementos? Pues los que ya decíamos, en cuanto a la forma, en cuanto al contenido del acto, en cuanto al procedimiento del acto, en cuanto a la competencia de la autoridad. Todo eso va a dar lugar a la nulidad. Cuando no se respeta, cuando el acto no proviene de la autoridad competente, cuando no se sigue el procedimiento adecuado o cuando la forma del acto no es la correcta. Entonces, cuando no se cumple con estos requisitos mínimos, se afecta la validez y entonces va a operar la nulidad. Ahora, aquí hay una cosa que es bien importante entender. Siempre que una magistrada, un magistrado, tiene un expediente de nulidad para analizarlo y determinar la nulidad o no de la votación, ya sea de la votación en una casilla de una elección, en cualquier caso, siempre tiene en mente el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Lo voy a explicar. Este es un principio que viene del derecho administrativo. Consiste en que, por regla general, los actos de la autoridad se consideran válidos, se consideran legales, se estiman constitucionales. Esa es la regla general. Por lo tanto, solo devendrán irregulares, ilegales, inconstitucionales y por tanto nulos si se demuestra que no reúnen los requisitos.
Pero mientras eso no se demuestre, el acto es válido. Es un poco lo que yo decía hace un momento. Yo no puedo decir, es que tal votación en tal casilla es nula, porque es que fíjese que tales cosas. Pues, ¿usted es el magistrado del asunto? No, pero mire que, no, entonces no. Usted no lo puede decir jurídicamente, lo tiene que decir un tribunal. Y para que lo diga el tribunal, tiene que verificar estos elementos. O sea, mejor diríamos, tiene que verificar que no se cumplieron esos elementos. Porque la primera reacción, si me permiten decirlo así, de un magistrado, de una magistrada electoral, no puede ser anulemos. Porque entonces se anularían casi que todas las casillas. La primera reacción tiene que ser, vamos a estudiar el asunto para ver si hay alguna irregularidad grave que trascienda al resultado de la votación. Porque si no es una irregularidad grave, si no trasciende al resultado de la votación, no la vamos a anular. Porque por regla general hay que conservar los actos válidamente celebrados, los actos públicos válidamente celebrados. Ahora, eso implica otra cosa, porque en este momento yo lo estaba explicando, digamos, desde la perspectiva del órgano jurisdiccional, pero ahora lo voy a explicar desde la perspectiva del abogado litigante que representa un partido y que lo que quiere es la nulidad de la votación. O sea, me voy a poner al otro lado del escritorio, ¿no? Bueno, es más, me voy a poner al otro lado del escritorio. Hasta para que sea más gráfico, así como si me cambiara yo de cachucha. Bueno, eso quiere decir que si tú estás impugnando, que si tú consideras que una votación en una casilla es nula, tú como impugnante, tú como quien está acusando esta nulidad, tú tienes que probar que es nula. ¿Eh? La carga de la prueba la tienes tú. O sea, cuando yo digo, vamos a poner, porque estoy de este lado ahora, ¿no? Soy el abogado. Entonces, cuando yo digo, es que esta votación en la casilla es nula, yo tengo que decir por qué es nula. Y tengo que ofrecer pruebas para acreditar la nulidad. Yo no puedo decirle al magistrado o a la magistrada, para mí es nula, a ver, usted demuéstreme que no es. Le va a decir, no, abogado, usted es el que tiene que demostrar, no yo. Tampoco es la autoridad electoral administrativa la que tiene que demostrar. Aquí aplica una regla de derecho penal. El que acusa tiene que probar, ¿no? Es como en el caso insisto, es como en el caso de una acusación penal. Supongamos que yo soy el Ministerio Público y acuso a alguien de robar. Acuso a Juan Rodríguez de robar. No es Juan Rodríguez el que debe de probar que es inocente. Yo soy el que tiene que probar que es culpable. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sucede exactamente igual. En todo tipo de nulidad, en todo tipo de nulidad, pero vamos a hablar de nulidades electorales, quien dice que se presentó la nulidad tiene que probarlo. Es quien lleva la carga de la prueba. Ahora, puede ser que ustedes me digan, oiga, doctor, pero pues eso está difícil. Pues miren ustedes, está y no. O sea, si le sabes realmente al derecho electoral, entiendes qué tipo de pruebas, qué tipo de elementos tienes que trabajar. Si toda tu vida te has dedicado a cobrar pagarés, divorciar gente y sacar gente en arrendamientos y de repente te metes a lo electoral, bueno, pues sí sufras un poquito. Pero la verdad es que sí se puede probar y de hecho vamos a ver algunas cuestiones que resultan ahí relevantes. No vamos de tiempo, vamos bien, vamos bien. Mete un poquito de velocidad. Ahora, así como siempre tenemos en mente el principio de conservación de los actos públicos válidamente realizados, siempre tenemos que tener en mente la determinancia. Porque para que se decrete la nulidad, tiene que acreditarse la determinancia. Esta es una palabra muy de nosotros, ¿no? De quienes andamos en lo electoral. Creo que en otras ramas del derecho no existe. Y la determinancia no es más que, vamos a decirlo en otros términos, el grado de afectación. Digamos que la palabra determinancia significa un poco el grado de afectación. Y hay dos tipos de determinancia, la cuantitativa y la cualitativa. La determinancia cualitativa tiene que ver con la trascendencia de la irregularidad respecto de cuestiones sustanciales, por ejemplo, de principios constitucionales. Les voy a plantear un ejemplo, ¿no? Supongan que cuando vas a votar hay una persona en la puerta de la casilla, y Jonathan, tú no respondas, porque ya te la sabes, pero hay una persona aquí en la puerta de la casilla armada, ¿no? Entonces, cuando vas pasando te dice,
No se le olvide, compa. No se le olvide por quién debe de votar, compa. Entonces, pues tú pasas, ¿no? Y votas porque no se te debió olvidar, ¿no? Bueno, es violencia, ¿de acuerdo? Pero díganme qué principio constitucional se está afectando. No es el de la separación iglesia-estado, ¿no? Adelante, Jorge. La autenticidad del voto libre. Muy bien, muy bien. Jorge, de hecho, se refiere a los dos principios que se están afectando. Respecto del voto, el voto libre. ¿Se acuerdan que el voto debe ser, según la Constitución, libre, secreto, directo, personal, intransferible? Se está afectando la libertad. Pero también hay principios de las elecciones. Las elecciones deben ser libres, periódicas y auténticas. Entonces, se está afectando el principio de autenticidad de las elecciones. De hecho, entonces, se están afectando dos principios constitucionales. El de la libertad del voto y el de la autenticidad del voto. Ahí tenemos la determinancia cuantitativa, ¿no? Perdón, cualitativa, porque tiene que ver con el cumplimiento o el respeto de los principios constitucionales. Siempre que tú te enfrentes a un caso de nulidad, tienes que preguntarte eso. ¿Cuál es el principio constitucional que se está afectando? Bueno, pues es que es claramente una ilegalidad. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el principio constitucional? Miren, en realidad esto no es un ejercicio difícil para quienes, como yo sé que varias y varios de aquí, esta silla de abogado está más incómoda. Tenemos experiencia en lo electoral, lo sabemos, ¿no? Cualquier acto que realizamos tiene que estar vinculado con un principio. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Cuando estás planteando esa nulidad, ¿qué principio afecta? ¿Qué principio afecta? Por ejemplo, pensemos el caso de Tlaquepaque, ¿no? Tan famoso del año pasado. ¿Qué se afectó? Pues la edición fundamental de la supremacía del Estado sobre las iglesias. Entonces, siempre tenemos que poder hacer ese ejercicio de vinculación entre el acto o la posible nulidad del acto y un principio constitucional. La otra es la determinancia cuantitativa, que tiene que ver con, por ejemplo, específicamente con la diferencia de votación. A ver, ¿cuál es la diferencia de votación entre el primero y el segundo lugar? ¿Los hechos acaecidos justifican poner en duda el resultado o no justifican poner en duda el resultado? Eso lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos ya muy concretitos y creo que lo podremos aterrizar mejor si me permiten ir avanzando. Hablando específicamente de la nulidad de resultados electorales, o sea, empezamos hablando de la nulidad del acto jurídico, la nulidad del acto administrativo, la nulidad del acto electoral. Ahora, la nulidad específicamente de resultados electorales se puede dar en tres momentos. La nulidad del voto, de la que ya hablé y no voy a profundizar, la nulidad del voto, la nulidad en casilla, que es de la que hemos venido hablando, y la nulidad de elección, que es de la que no voy a hablar porque no me toca hablar de ella. Son tres. Bueno. La nulidad del voto, bueno, ya también lo comentaba yo, tiene que ver con la regla de la claridad. Vamos a hablar de la nulidad en casilla. Espero no repetirme con la exposición que hizo Alejandro. Entonces, trataré de hacer esto mucho desde la perspectiva esencialmente práctica. Trataré de hacerlo lo más práctico posible. ¿Cuáles son los supuestos legales? El primero de ellos es la instalación de la casilla en lugar distinto al definido por la autoridad. A ver, pregunta, y quien quiera contestarme, me activa el micrófono y me contesta. ¿Qué autoridad es la que decide en qué lugar se instalan las casillas? El INE, el Consejo Distrital. El Consejo Distrital del INE. Esa es la respuesta correcta. Ojo, no es el Consejo General del INE. No es el Consejo General del OPLE. No es la Junta General Ejecutiva. No es la titular o el titular de la Dirección de Organización Electoral. Es el Consejo Distrital del INE quien decide. Ahora, para que decida dónde, desahoga un procedimiento muy interesante, o sea, en realidad eso, muy interesante, porque tiene que ver con que se cumpla con los requisitos que debe de tener el lugar donde se va a poner la casilla. Por ejemplo, la accesibilidad, por ejemplo, que permita realizar todos los actos de la casilla con seguridad, con los elementos mínimos para que funcione correctamente, todo esto, ¿no? Bueno, hay un procedimiento que seguramente varias y varios de ustedes conocen, ¿no?
Ahí van los compañeros de organización electoral y verifican los lugares propuestos para poner las casillas. Alguien de aquí me puede decir, ¿cuál es? Si siempre son los mismos. No, no siempre son los mismos. No siempre son los mismos. ¿Qué tal cuando hay reflexionamientos? Hay que poner una nueva casilla. ¿O qué tal que el lugar donde siempre se ponía la casilla ya no existe? Pues vino la inundación y ahí la escuela que se usaba, pues la dejó para el perro y ya la tiraron, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que hacer la verificación. Los partidos políticos pueden opinar, los soples, cuando hablamos de elecciones concurrentes, también pueden opinar, pues siempre se hace la verificación. Siempre hay que hacerla. Porque además puede haber situaciones extraordinarias que obliguen a cambiar el lugar. Lo he platicado aquí, el caso típico de que la escuela donde tenemos 30 años poniendo la casilla, ahora están poniendo el drenaje en la calle de enfrente, en la calle ahí que se cruza, tienen unos socavones ahí para cruzar, pusieron unas maderas todas endebles, pues no nos podemos arriesgar a poner aquí la casilla porque ponemos en riesgo a la ciudadanía, ¿no? Hay que cambiarlo. U otros ejemplos que he puesto en otras ocasiones. Pensemos en las ciudades que están en laderas de colinas. Pensemos en Zacatecas, en Guanajuato, ¿no? Donde de repente la casilla estaba en una escuela que había que subir 30 y tantos escalones. Y ahora que somos como sociedad más conscientes del problema de la accesibilidad, pues tenemos que buscar otro lugar para que las personas que van en muletas, que usan bastón o que necesitan silla de ruedas, pues puedan fácilmente acceder a votar. Entonces, no siempre son los mismos lugares. Ahora, así como es el INE, por medio del Consejo Distrital, quien decide dónde se instalan las casillas, es la mesa directiva de casilla la que puede decidir si se tiene que cambiar de lugar. Pero esta es una situación absolutamente extraordinaria, que se puede dar sí y solo si el lugar que estaba designado para la casilla ya no cumple los requisitos para poder ser casilla. Es que cuando vinieron a revisar aquí había fácil acceso, pero resulta que ahora abrieron unas zanjas enfrente y no se puede cruzar. Esto puede ser un ejemplo. O se presentan circunstancias de riesgo, ¿no? Bueno, en esos casos, la mesa directiva de casilla puede decidir instalarla en otro lado, pero debe de hacer varias cosas para que este acto, que es absolutamente extraordinario y poco común, pueda ser válido. Primero, verificar perfectamente la situación. Segunda, hay que informar desde luego al órgano electoral, ¿no? Tercera, ubicar el lugar donde se va a mudar la casilla, que debe de ser otro lugar dentro de la misma sección electoral y que cumpla con los requisitos idóneos para hacer casilla. Es el clásico ejemplo, oiga, pues vámonos allá enfrente, mire, está la bodega de frijol de don Ambrosio y nos la presta. Es que no hay bronca, que ahí se pueden instalar. Oiga, pues es que no podemos porque ya es otra sección. Pues es aquí nomás cruzando la calle, ¿cuál es el problema? Es que tiene que estar en la sección. Mire, es que no vamos a encontrar otro mejor lugar que la bodega de don Ambrosio. No, señor, es que si yo instalo la casilla fuera de su sección es nula, ya para eso mejor no la instalamos, ¿no? Entonces, no, perdón, pero no. Entonces tiene que ser en la sección. Se debe de indicar en el lugar originalmente designado, hay que poner un letrerote que diga a dónde nos mudamos. Y en el acta y en las hojas de incidentes hay que asentar cuál fue la circunstancia por la cual se dio la mudanza. Por ejemplo, llegamos y no voy a decir en qué estados, pero llegamos y la casilla que iba a entrar en tal escuela estaba tomada por un sindicato. Estaban ahí con 3 cadenas y unos candadotes y unos perros afuera y no nos dejaron pasar. Bueno, eso hay que asentarlo, eso hay que ponerlo, hay que documentarlo. Ya decía yo la importancia de la escritura, ¿no? Bueno, pues aquí está, hay que señalar. Entonces, hay que pegar ese cartel diciendo, nos mudamos la casilla a tal parte. Normalmente, las autoridades electorales, aunque eso es lo que deben legalmente de hacer, normalmente hacen más, y qué bueno que hagan más. Por ejemplo, me ha tocado experiencias personales, casos donde en ese momento lo que hacen es contratar un perifoneo. Entonces, contratan a un señor que anda ahí en su bochito con una bocinota arriba, ¿no? Para que esté dando vueltas ahí en la sección. Se le informa a la ciudadanía que la casilla que estaba en la escuela Benito Juárez tuvo que ser movida a tal lado, el perifoneo. Por otro lado, si es posible, se queda algún funcionario electoral, algún CAE, asistente, auxiliar, alguien afuera del domicilio donde iba a estar originalmente la casilla, y ahí está orientando a la ciudadanía. O sea, aparte del letrero, un funcionario diciendo, oiga, doña, nos tenemos que mover a tal lado, por favor, mire, váyase por esta y esta calle, ahí da vuelta a la derecha y ahí va a encontrar dónde, ¿no? Y también lo he comentado, en ocasiones incluso el funcionariado electoral
aprovecha las entrevistas del día de la jornada para difundir esto. Porque obviamente pues, siempre los entrevistan, ¿no? ¿Cómo va la votación? Óigame, vocal secretario, ya están instaladas todas las casillas. Pues aprovechan y dicen, tal casilla la tuvimos que mover por esta razón, a tal lado. Todos estos casos. Ahora, vamos a suponer que se movió la casilla, ¿no? Y que la circunstancia fue, no se documentó bien, se cometieron errores. Bueno, ¿cuál es la afectación? Por ejemplo, ¿cuál fue el promedio de votación en el distrito? ¿Qué tanto se movió y qué tanta fue la diferencia entre el primero y el segundo lugar? Porque si el promedio de votación en el distrito, vamos a suponer, el promedio de diferencia en el distrito fue 120 votos, ¿no? Por casillas. Pero resulta que ahí la diferencia fue de 7 votos, pues estamos ya pensando en que se acredita la determinancia. 2, la entrega del paquete y el expediente electoral fuera de plazo. Del paquete y el expediente electoral fuera de plazo. A ver, ustedes saben que por ley tenemos ciertos horarios para entregar el paquete electoral. Puede suceder por innumerables razones que se entregue con posterioridad. Por ejemplo, pues ya íbamos a entregar el paquete, pero ¿qué crees? Se me descompuso el carro. ¿Qué cree? Fíjese que llovió muy fuerte. Esta es clásica en las zonas serranas. Llovió muy fuerte y hubo un deslave. Entonces quedaron la vuelta por quién sabe dónde, San Mateo de no sé qué, y tardamos 3 horas más. Puede suceder. Entonces, la simple entrega fuera de plazo no implica la nulidad, sino debe ser una entrega fuera de plazo sin una causa que justifique y que además se haya puesto en riesgo la integridad del paquete electoral. Ser ese portafolio donde vienen las actas, el expediente, las boletas y afuera la copia del PRE, ¿no? Ya llegó el presidente, nos lo entregó 3 horas después, que porque había mucho tráfico. Okay, ¿y cómo está el paquete? Pues mire, está despachurrado. Se ve que le arrancaron el mástil y luego como que le intentaron pegar y ya las firmas no van bien. O sea, ahí empezamos a tener ya dudas de la integridad del paquete. 3. Realizar el escrutinio y cómputo fuera del lugar designado. El escrutinio y el cómputo forman parte de las actividades que debe realizar la casilla. Son de esos actos que yo decía hace un momento que no son constitutivos, sino que son declarativos. Y se debe de realizar, desde luego, en el lugar donde se encuentra la casilla. Pero puede suceder que sea necesario realizarla en otro lugar. A ver, cuando hacemos nosotros elecciones, normalmente estamos en verano, ¿no? Y eso implica en algunos estados que llueve muy fuerte, muy fuerte. Hay unos chubascos terribles, ¿no? Pues imagínense, por ejemplo, una escuela, ya se concluyó, estamos en el escrutinio del cómputo, empieza a llover una tromba de aquellas terribles y el techo de la escuela, pues, parece regadera. Nos empezamos a mojar, pero también la documentación material, se están mojando las boletas, oye, guárdenlas acá abajo. ¿Sabe qué? Nos tenemos que mover. No podemos concluir los actos de la casilla aquí, porque está en riesgo nuestra integridad, como parte de la mesa electiva de casilla, o está en riesgo pues, la integridad de la documentación. Nos tenemos que mover. Bueno, si esto se presenta, que también es, insisto, una circunstancia irregular, hay que documentarla. A ver, a tal hora empezó a llover, la situación del edificio era tal, acordamos movernos, informamos de esta manera. Fíjense cómo este inciso 3 es el hermanito, digamos, del primero, pero el primero habla de la instalación, el tercero habla de la realización de una parte específica, que es el escrutinio y cómputo fuera del lugar designado. Ahora, también esto del lugar designado, a ver, hay que verlo así. En algunos lados hay escuelas, bueno, nos ponemos las casillas, que son escuelas matutinas, vespertinas y diurnas. ¿Les ha tocado ver? O sea, tienen 3 turnos. Y en cada uno de estos 3 turnos tiene nombre distinto. Matutina es la Corregidora José Ortiz de Domínguez. Vespertina es la Escuela Miguel Hidalgo. Y nocturno es la Escuela Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, en el encarte ponemos casilla tal que va a estar en Juárez 24B, Escuela José Ortiz de Domínguez. Muy bien. Y resulta que en el acta le pusieron Juárez 24B, Escuela Miguel Hidalgo. ¡Ah, nulidad! Se instaló donde no debía. No, espérate, es que es el mismo domicilio. Lo que pasa es que tiene un nombre distinto, ¿no? Ahora, déjenme decirles algo. A mí me ha tocado ver esas impugnaciones. Diga, pues es que es la misma, es el mismo domicilio.
se entiende que es la misma escuela, pero pues tiene un horario distinto por la tarde o por la noche. No, es que es otra escuela, porque no es la del Encarte. No, a ver, sí es la misma escuela. O sea, no la andemos jugando ahí al valiente. Recibir la votación en fecha distinta. A ver, ahí les doy una pregunta. ¿A qué hora se debe de verificar si todavía hay votantes en fila para que si no haya, cerrar la casilla? Y si todavía hay, pues que los que ya están formados, las que ya están formadas, puedan votar. ¿Eso a qué hora se hace? El día de la jornada. 6 de la tarde. ¿A qué hora 18 hice? horas. 18 horas. ¿Pero qué dijiste primero? 6 de la tarde. Perfecto, Ilse, muchas gracias. Ilse contestó, poniéndonos el ejemplo perfecto. Primero Ilse contestó como ciudadana, a las 6 de la tarde. Después Ilse contestó como funcionaria electoral, ¿no? A las 18 horas. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vida diaria, pues usamos un horario de 12 horas, ¿no? Entonces, si me voy a ir a comer con el compañero Enrique Martínez y la compañera Gabriela Barragán, pues les digo, nos vamos ahí en los tacos de Muerte Lenta a las 3 de la tarde. Nos vamos a las 3 a comer. Ya sabemos que es a las 3 de la tarde. Yo no les voy a decir, nos vemos a las 15 horas. ¿Es usted soldado o qué, no? Bueno, lo que pasa es que en nuestra vida diaria usamos horario de 12 horas, pero la ley utiliza horario de 24 horas. Entonces, la ley dice las 18 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hacemos la capacitación, le decimos al funcionariado de mesa directiva de casilla, por favor, use horario de 24 horas. Sí. Habrá unos ejercicios. Ay, le puse las 6, jajaja, bueno, ya sé que es las 18, no se preocupen, no me voy a equivocar. Y se equivocan. Vamos, no, es una situación común, ¿no? Es algo absolutamente común. Pero a mí me ha tocado ver impugnaciones, insisto, no me estoy inventando nada, donde dicen, es que se recibió en otro día. Pues, ¿cómo que en otro día? Sí, mire, porque dice, instalamos la casilla entonces, abrimos a las 9 de la mañana. Y la votación a las 6 vimos que todavía había gente y los dejamos votar. Las 6 es las 6 de la mañana al día siguiente, porque si no hubieran puesto 18 horas. Pero déjenme decirles que he visto esas impugnaciones. Entonces, obviamente el tribunal, ¿qué dice? Pues lo que acabamos de decir. No, papá, no es que se recibió en otro día, es que la ciudadanía que recibe una capacitación para desempeñar sus funciones, pero que no es su atribución diaria. A ver, la señora presidenta de casilla es contadora, el señor secretario es chef, la señora escrutadora es profesora, o sea, su chamba no es el funcionariado electoral, ¿no? Entonces, son errores intrascendentes. No es que la recibieron otro día. Vamos a seguir. Y ahorita damos un espacio para las preguntas. Recibir la votación por personas distintas a las autorizadas. A ver, el sueño dorado de toda autoridad administrativa electoral es que ningún funcionario, ninguna funcionaria falte el día de la jornada. Ese es el sueño dorado. Pero nunca se da, por distintas razones. Entonces, por eso nuestra propia ley prevé la existencia de lo que conocemos como suplentes generales. Pero puede suceder también que no lleguen los suplentes, o que ni aun con los suplentes. Entonces tenemos que tomar gente de la fila. Ahora, ese tomar gente de la fila implica que tienen que ser personas que vivan en la sección electoral. Si yo estoy acompañando a mi abuelita a votar, y yo no soy de esa sección, además que la acompañé porque pues, yo la llevo en el carro y ya después vamos a la barbacoa, yo no puedo decirles a los de la casilla, oigan, pues denme chance, miren, yo trabajo ahí en mi tribunal, más o menos les echo la mano. Porque entonces el señor presidente de casilla o la señora presidenta de casilla va a decir, ¿y cuál es su sección? No, pues mire, está aquí como a 2 kilómetros, pero pues, denme chance, yo me ofrezco, ¿no? No, tiene que ser en la sección. Tiene que ser en la sección. Por más buena voluntad que tenga otra persona, tiene que ser de la sección. Permitir votar sin credencial. A ver, para votar tienes que llevar tu credencial para votar vigente. La vigente. No en la que sales más guapo o más guapa. No en la que te gustó más. No. La vigente. Esto es la última. Oiga, pero pues subí unos kilos, me da pena. Pues mejor llevo la otra, ¿no? Es la vigente. Y tienes que estar en la lista nominal. Ahora, no nos hagamos bolas, como dijo el clásico.
solamente hay una opción para votar sin credencial, y esa es cuando tienes una resolución del Tribunal Electoral que te lo permite. Entonces, solamente hay dos formas de votar, con credencial o con la resolución. No hay de otra. Yo sé que ustedes lo saben, pero también sé que proceso tras proceso hay broncas en casilla. Porque no falta el que quiere votar con la credencial. Pues ya está vencida, pero pues deme chance, siempre he estado aquí. A ver, mire, sí estoy en la lista nominal, lo que pasa es que no me traje la última credencial, que no la encontré, pero mire, me traje la anterior. Pero sí soy yo, unos kilitos más, unos menos, pero sí soy yo. No, no se puede. Entonces, esa opción o con la sentencia. Yo no puedo votar con copia certificada de la credencial. Oiga, mire, pues aquí está la copia certificada ante notario, me cobró una la nota, pero mire, aquí está, porque la copia certificada es una documental pública que presume la existencia del original. No, papá, necesitas la credencial o necesitas sentencia. No hay vuelta de hoja. Como les digo a mis alumnos de licenciatura, no se vayan a despertar el domingo a las 3 de la mañana pensando, ¿no es que qué tal si? No, ¿qué tal si nada? Son las únicas dos opciones. No le demos vueltas. Cuando se ejerza violencia física o presión sobre el electorado. Creo que ya puse un ejemplo, ¿no? El fulano ahí parado en la puerta con la AK-47. No se le olvide, compa, por quién debe de votar. Ahí está. Alguien de ustedes mira, oiga, pero no hubo violencia física, no le pegó un culatazo, no tiene una herida en sedal. No, pero está la presión, ¿no? Está la presión. Y ser elector, ser electora es un acto ciudadano, no es un acto heroico. A la ciudadanía no se le puede pedir heroicidad, se le puede pedir responsabilidad, pero nada más, pero no heroicidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, aquí hay que tener cuidado en esto. Miren. A ver, ahí les va la pregunta. Supongamos que afuera de una casilla se nos reporta, se nos dice que hubo gente armada. Ya con ese simple hecho, ¿vamos a anular la votación de esa casilla? ¿O qué otros datos necesitaríamos poder investigar? Guillermo, adelante, adelante, Guillermo. Buenas tardes a todos, buenas tardes, maestro. No solamente se requiere ese elemento, el hecho de que esté alguien haciendo presión, sino que la ley nos menciona que esa circunstancia sea determinante para el sentido de la votación. Muchas gracias, Guillermo. Sí, necesitaremos medir el impacto. A ver, ¿cuánto tiempo estuvo afuera? No estuvo toda la jornada. Bueno. No, pues mire, realmente fue un comando que sí estuvo afuera y estuvo ahí presionando. Tuvo 10 minutos. Órale, a ver, entonces tenemos que ponernos a estudiar el caso. Primero, tener la certeza de que sí hubo presencia de gente armada. ¿Qué elementos probatorios podemos requerir allí? Bueno, por ejemplo, escrito de incidentes, ¿no? Por ejemplo, el parte de la policía, por ejemplo, el reporte al C4 o el C5, por ejemplo, el acta de la jornada, de la sesión de la jornada electoral, por ejemplo, el Consejo Distrital, donde se dio fe de que estaban pasando tales y tales cosas. Por ejemplo, si hubo una oficialía electoral, por ejemplo, notas de prensa. Estoy hablando de muchos elementos probatorios que se pueden tener. Claro, si los tienes todos, pues qué mejor. Pero evidentemente depende del caso concreto. Okay. Entonces, ya estamos ciertos, ya no tenemos dudas de que sí hubo esta presencia armada, 10 minutos. Muy bien. Ahora, ¿a qué hora se empezó la votación? Nos vamos al acta de la jornada y vemos que a las 9:15. ¿A qué hora votó la última persona? Pues a las 6:20 de la tarde, a las 18:20, ¿no? Bueno, tenemos que sacar un porcentaje. Tenemos que hacer un estudio, operaciones matemáticas simples, para saber cuántas personas votaron, por ejemplo, en esos 10 minutos. Vamos a suponer que fueron 10 personas, o sea, en el promedio de la votación, podemos decir que fueron 10 personas las que votaron en esos 10 minutos, ¿no? Por decir un número. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar? 240 votos. No, pues no es determinante. No, mire, la diferencia fueron 9 votos. Ah, pues sí, ahí sí es determinante. ¿Por qué razón? Porque esos 10 votos que acaecieron en ese momento, mientras afuera estaban ahí estas personas,
Alguien diría estos militares en tenis. Entonces, nosotros no sabemos quiénes fueron, ni sabemos por quiénes votaron, pero sí sabemos que pues ahí hubo esa presión. Entonces, ahí podemos determinar en términos cuantitativos cuál pudo ser el impacto. ¿Me siguen? Entonces, no basta con eso. Ahora, alguien de ustedes me podrá decir, oiga, doctor, ese criterio no me gusta porque entonces parece que el mensaje que se está mandando es párate 10 minutos afuera de cada una de las 20 casillas, no te van a anular ninguna, pero vas a ejercer presión. Entonces yo les diría algo, acuérdense que lo que estamos hablando es de la votación en casilla, de la nulidad o de la validez de la votación en casilla, no de la elección. Es distinto. O sea, y allá hay muchos casos. Yo el que me acuerdo más rápidamente es la anulación de la elección de Huimilpan 2015, donde se demostró que hubo presencia de personas armadas afuera de distintas casillas en distintos momentos de la jornada. No se acreditaba la nulidad de la votación en la casilla, pero sí se acreditó con estos y otros elementos la nulidad de la elección. ¿Por qué? Porque había una presión general contra el electorado en situaciones graves e irregulares. ¿Me van siguiendo? Entonces, no se está mandando ese mensaje, ¿eh? Ah, jaja, no me anularon la casilla. Pues no, güey, pero te anularon la elección. Entonces ya tu estrategia ya no te funciona. Ay, ya la voz está dando las últimas. Ahí vamos. Impedir el acceso o expulsar a los representantes de los partidos políticos. A ver, este es otro elemento importante. Cada partido político puede tener representante ante la mesa directiva de casilla. Ese representante se va a encargar de vigilar, supervisar el respeto a su votación, ¿no? A la votación de su partido. Pero se tiene que comportar, ¿no? No puede, por ejemplo, pretender sustituir al funcionario de casilla. No puede andar comprando votos. No puede andar haciendo escándalo. No puede andar obstaculizando la votación. No puede estar ahí caguameando al pie de la casilla. No puede estar quemándole las patas al diablo tampoco. Porque si realiza este tipo de actos, son actos contrarios a la regularidad de la votación. Entonces, puede ser expulsado, ¿no? Ahora bien, aquí es importante observar algo. La expulsión de un representante debe ser el último acto. Si yo estoy observando que el señor representante está obstaculizando la votación porque está sentado estorbando la fila, mi primera reacción como presidente de mesa directiva de casilla no puede ser echarle encima a la Guardia Nacional. No, mi primera reacción debe ser percibirlo. Señor representante, está usted estorbando, por favor, muévase. Ay, disculpe, ya se movió, ya, no pasa nada. Ahora, si continúa en su obcecada conducta, entonces sí, ahora sí llama a la policía o a quien haya que llamar para que se lo lleven. Si esto sucede, yo tengo que documentarlo, porque es un incidente. Entonces yo tengo que documentarlo. A tal representante empezó a tener esta conducta, se le apercibió para que se comportara correctamente, no hizo caso. A tales horas yo en mi carácter de presidente de la mesa directiva de casilla, llamé a la policía, se presentaron los agentes fulano y perengano, teniente Harina, se presentaron en esta patrulla con estos datos de identificación y se lo llevaron. Pero lo tengo que documentar, ¿eh? Porque ten por seguro que te van a impugnar esa casilla. Tenlo por seguro. Entonces, tú tienes que precisarlo con mucha claridad, porque además, idealmente, lo que tú manifiestes en la casilla, lo que quede por escrito, debe de ser concorde, debe ser coincidente con el reporte policial que presenten. Porque los policías que se llevaron allá al Rijoso van a entregar un parte, ¿no? A su comandancia, a su comandante, al C4, al C5, quien sea la superioridad. Entonces, idealmente, ese parte debe ser muy concorde con lo que tú señalaste. ¿Para qué? Para que robustezcas esto. Ahora, en cuanto al acceso, a ver, si a mí me acreditaron como representante de un partido político ante la casilla 524 contigua 1, es en esa casilla en la que debo de estar. No en la contigua 2, no en la contigua 3, no en la básica, no. Es que soy representante, sí, pero en cierta casilla. Por ejemplo, si me acreditaron como representante general,
pues tengo un catálogo de 5 o de 10 casillas, depende, ante las cuales puedo participar, pero no otras, solamente ante esas. Entonces, yo no puedo, porque a veces pasa, ¿no? Miren, yo creo que muchas veces es, ni siquiera por mala fe, yo creo que es error. Pensemos en centros de votación muy grandes, ¿no? Todos conocemos alguno, ahí en donde vivimos, ¿no? Entonces es una escuela grandota, y como es una sección muy poblada, está la casilla básica y hay 12 contiguas, ¿no? Son 13 en total. Entonces, a mí me acreditan en la 524 contiguas 5. Y entonces yo llego, veo muchas y me hago bolas. Entonces me quiero meter a la 524 contigua 7. Ya estoy neceando. Que ¿cómo es posible? No están respetando los derechos de mi partido. Aquí está mi nombramiento. Ahí está, señor presidente. Oiga, es que esta es la casilla 7. Usted en la contigua 5. Ay, disculpe usted, ya me voy. Cuando eso sucede, no le estás impidiendo el acceso, sino que simplemente ese representante o esa representante no puede actuar en esa casilla. Tiene que actuar en otra. Ahora, también hay que ver otra cosa con mucha claridad. Si se expulsa al representante de un partido en una casilla, se está expulsando al representante, no al partido. No al partido. Si el señor presidente de la casilla, Juan Omar Sánchez, me expulsa a mí porque me puse necio y estaba haciendo lo que no debía hacer, y yo soy el representante del Partido Auténtico en la Revolución Mexicana, ya me expulsó, puede llegar el suplente, puede llegar el representante general y le va a decir a Juan Omar, mire, usted ya expulsó a mi representante, pero yo vengo aquí a ejercer las funciones. Y si estoy acreditado, bueno, esa persona que llegue, está acreditada ante esa casilla, se le tiene que respetar. Juan Omar no le puede decir, es que ya expulsé a su partido. ¿Por qué no? Juan Omar no expulsa al partido. Juan Omar expulsa al representante. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo claro porque a veces nos genera ciertas dudas. Ya vamos acercándonos al fin. Bueno, dolo o error en el cómputo. Dolo o error en el cómputo. A ver, bien. El dolo o error en el cómputo siempre que no sea subsanable. Porque puede ser subsanable. Voy a poner un ejemplo que ten en cuenta que me tocó a mí. En el 2006 era yo consejero distrital del IFE. Y ustedes recordarán que derivado de esa elección salió una película, un documental que se llamaba ¿Quién es el señor López? ¿Se acuerdan de él? ¿Quién es el señor López? Ahí debe estar todavía en internet. Bueno, en ese documental sale mi manita. Mi manita estuvo ahí en ese documental, salió ahí en los cines. ¿Por qué razón? Porque el Consejo Distrital 3 de Querétaro se volvió famoso porque en una casilla, en la paquetería de una casilla, llegó un resultado que excedía por 100 votos. O sea, del total de boletas, tenían 100 votos más a favor de una determinada candidatura, ¿no? No diré de qué colonia era, pero sí de las colonias Popov y ricas del lugar, que parece que muy ricos, pero no sabían contar. Mi mano sale porque cuando se canta el acta, o sea, cuando se lee el resultado, el error era evidente. No podía haber una diferencia de 100 votos, ¿no? O sea, si recibiste 750 boletas, no puedes tener 50 votos. O sea, no sería lógico. Entonces, nula esa casilla, no, espérenme. Primero tenemos que ver si podemos corregir el error o el dolo. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pues abrimos el paquete. Entonces sale mi mano porque yo estaba sentado, yo era consejero y estaba al lado del consejero presidente, entonces me tocaba abrirlas a mí. Me ponían aquí el paquete y yo abría y se lo sacaba y se lo pasaba, enfrente de todos, obviamente. Entonces hacía yo esto, por eso sale mi mano haciendo esto, sacamos el... Y contamos, ya. Oiga, pero es que había un error en el acta, sí. Es más, yo no sé si fue error o dolo, lo que haya sido, pero se pudo corregir porque había los elementos necesarios para hacer la corrección. Entonces, aún existiendo dolo o error, no en automático determinas la nulidad, sino que se dará la nulidad siempre y cuando sea relevante y no se pueda, o sea, haya la determinancia, y no se pueda corregir ese dolo o el error. Bueno, para pasar a la etapa de preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta y desde luego de comentarios, lo único que quiero dejarles en este momento es esta reflexión. Siempre que hablemos de nulidades, de casilla o de cualquier nulidad electoral, nulidad de la votación de casilla, tenemos que pensar con qué principio se relaciona. Certeza, con el principio de
voto libre, el principio de voto directo, la autenticidad de las elecciones, no sé. Ese es el primero. Y el segundo es que no operan en automático. Tenemos que dar razones para que opere la nulidad. Y deben ser buenas razones, vinculadas desde luego a la determinancia. Vuelvo a poner el ejemplo. Es que se presentó esta irregularidad. Sí, pero podía haber afectado 15 votantes y la diferencia es de 150 votos. ¿Crees que está la irregularidad? Sí, pero por una irregularidad de 15 vamos a anular la votación de cientos de ciudadanas y ciudadanos que sí realizaron válidamente su acto soberano, fíjate, su acto soberano de votar. Pues no. Bueno, entonces vamos a las reflexiones, comentarios y observaciones. Pueden ir levantando su manita virtual y yo aquí lo voy administrando. Aquí Jorge nos pone los principios de certeza y seguridad jurídica. Sí, por referencia al ejemplo. Muy bien. ¿Quién más? Me preocupa que no haya preguntas porque eso me hace pensar que no fui claro. Comentarios, observaciones. Dale, Joel, adelante. Doctor, bueno, hace un rato hablaba de cuando se anula una elección. Hablo de una elección, no de una casilla de elección. Total. Se dio el caso del proceso electoral pasado, Guerrero, Iliatenco. Bueno, creo pensar que los que estamos aquí en la clase virtual ya hacen conocimiento, ¿no? Que fue por violencia política en razón de género. Y comentaba usted, y ahí me surgió la duda, y honestamente no tengo el dato, por eso se lo pregunto. Comentaba usted que quien nombra de manera interina al cabildo es el Congreso de cada entidad federativa, en este caso el Congreso del Estado de Guerrero. La pregunta que yo le formulo, ¿quién, el mismo Congreso le ordena, en este caso al OPLE, que debe la calendarización de las etapas del proceso? Bueno, Joel, mi respuesta va a ser muy pobre y muy parcial, porque mi respuesta es, depende de la legislación de cada estado. O sea, hay legislaciones electorales locales que dicen, quien convoca elecciones extraordinarias es el OPLE, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Otras te dicen, no, es la legislatura. Pues depende, la verdad es que depende. Algunas de ellas, por ejemplo, hablan de cabildos interinos, otras hablan de consejos municipales, y de hecho consejos con C, por la figura de, no de consejeros, sino de concejales. Entonces, la verdad es que ahí no podría yo responder, no conozco a profundidad la legislación municipal de Guerrero, bueno, no la conozco en realidad. Entonces, habría que revisarlo, y en cada entidad puede ser distinto. Normalmente sí hay algún grado de intervención de las legislaturas, pero ese grado de intervención depende de cada entidad. Ahí habría que revisarlo por ese lado. Sobre el caso de Iliatenco, el día de ayer se transmitió por los canales de la Escuela Judicial Electoral una conferencia acerca de esa sentencia en el programa que se llama La Eje va tu universidad, donde el titular de la unidad, el maestro Juan Carlos Silva, ya lo abordó. Entonces, para profundizar en el tema de Iliatenco, en la cuestión de nulidad específicamente, ahí pueden ustedes ver en nuestra videoteca y en nuestro canal de YouTube, pueden ver esa conferencia y creo que les puede servir. Adelante, Enrique. Gracias, doctor. Compañeros, buenas tardes. Espero que me puedan escuchar. Apago mi cámara porque estoy con datos y a veces se pierde la fidelidad. Espero que me escuchen. Perfectamente. Yo quisiera plantear un problema que se presenta y que puede ser también causa de nulidad en el sentido de las acreditaciones de los representantes de partidos políticos ante mesas directivas de casilla, porque las sustituciones las hacen en los consejos municipales, distritales, tanto de los OPLES como de el INE, y a veces esta información no llega precisamente a la mesa directiva de casilla, en el sentido de que tienen derecho a hacer las sustituciones que consideren pertinentes, pero a veces esta información no llega al presidente de la mesa, y a veces el capacitador o quien está ahí al pendiente, pues tiene que estar haciendo malabares,
y a veces también entre los mismos, las facciones o grupos dentro de los partidos políticos, a veces se hacen ellos la maldad, digámoslo así. Entonces yo solamente quería exponer esta situación. Sí, Enrique, hay veces que es compleja la sustitución de representaciones. En mesas directivas de casilla y en los órganos electorales, también sucede. A mí, en esa experiencia que tuve en el Distrital 3 Federal del INE, entonces IFE, miren, en la sesión de cómputo tuvimos 11 distintos representantes de una misma coalición. 11, y créanme, no estoy exagerando, porque unos los nombraba el órgano estatal, otros el nacional, y llegaban y los quitaban. Entonces, por ejemplo, llegó el primero a la sesión y traía muy ordenadito todo, traía sus copias de las actas de resultados. Cuando lo sustituyeron se enojó, pues agarró sus hojas y se las llevó, y al sustituto no le dejó nada. Entonces, ¿con qué trabaja el sustituto? Pues nos pide copias. Bueno, no le alcanzamos a sacar todas las fotocopias cuando ya la habían sustituido. Entonces, sí, a veces pasa eso, y desde luego, pues esas son decisiones internas de los partidos, donde uno no puede, como autoridad electoral, decirles, ya estuvo bien, déjame uno, ¿no? Ya. No se puede. A veces hasta por estrategia lo hacen, por diversas razones. Lo que sí es que hay un plazo para hacer estas sustituciones, se deben de hacer directamente en el INE, que es el encargado, digamos, de la jornada, no deberían hacerse ante los soples, sino directamente ante el INE, y sí, ante la duda, pues esa comunicación directa de la presidencia de la mesa directiva de casilla con el CAE, y a su vez del CAE con supervisor, supervisora, o directamente con el Consejo Distrital para realizar la verificación. Pero la realidad es que a veces, aunque esto se haga relativamente rápido, te lleva 10, 15, 20, 30 minutos. Y mientras tanto tienes ahí una situación compleja y tensa, ¿no? Entonces sí, desgraciadamente sí llega a suceder. Muy bien, muchas gracias, Enrique. ¿Quién más? Bueno, no habiendo más, yo les agradezco mucho su amabilísima presencia. Les quiero recomendar, de ahí mismo de nuestra biblioteca o del canal de YouTube de la Escuela Judicial, tenemos una conferencia que da nuestra directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba, sobre nulidades de votación en casilla. Se la recomiendo mucho para que ustedes la puedan ver y puedan profundizar. Gaby es una experta en este tipo de nulidades y creo que lo explica con mucha claridad. Bueno, pues les agradezco mucho, les deseo que tengan muy buena tarde y desde luego sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.